Se alguém pode enviar a los que não têm. Semana pasada fue 23. Vamos a empezar de qué página. Vamos volver a la cita, estou buscando incluso que leímos de la purificación del templo. ¿Cuál es el título? ¿Naturaleza espiritual? Exato, esse é o nome do artigo. Tiene 40 hojas. Isso, tem 40 hojas. Vamos a la página 35 del archivo y 33 en el documento arriba. Sí. Sí, porque todas eran 35, ¿verdad? El título es El templo y la naturaleza humana. La primera cita. ¿Cómo? Perdón. La primera cita. La primera cita es al entrar Jesús en el templo. ¿Tienen también ustedes? Sí, perdón, ¿qué página era? Yo ahora les paso. Ah, ya te va a pasar. 35. 33 de la 33 del archivo y 35 abajo. ¿Lo encontraste? Hay varias hojas 35. La 33, porque todas son 33. ¿Todas las dos del archivo son 35? Sí. Tengo que... Era 33 del archivo. Pero no, O sea que 35 son casi todas las páginas, así que si no hay error en el 36 y 35, pero... perdón, 33 arriba. El templo y la naturaleza humana. ¿Ese es el tema? El templo y la naturaleza humana es el tema. Exato. Bien. Dos. Semana pasada leemos essa cita. Podemos ler outra vez, se alguém não pode empezar. ¿Al entrar Jesús en el templo? Exato, pero vamos, no saltamos também. Vamos à página que diz: em la purificação del templo, Jesus anunciou, que está na próxima página. Na 35, 3. Na página 34 agora. ¿Cómo dice? Está em negritas, diz: em la purificação del templo. ¿Digo? Sí. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, dirigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Um ponto. Acá. Luego vamos a volver de ahí. Pero ¿qué conclusiones sacamos la semana pasada de esa cita? ¿Se acuerdan? Tenemos el templo. Y que el templo era igual a qué? Gloria. Concluimos que el templo era lo mismo que el corazón también, pero un ser humano. Pero también era el templo del corazón también. Y acá dice, al final, la última porción que leímos era que el templo debería ser una parábola del destino elevado de cada alma. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Entonces, ellos querían que ellos viesen en el templo qué debiera ser ellos. ¿Todos bien hasta acá? Bien. ¿Qué pasos hicimos después de eso? Seguimos leyendo, creo, el texto. O sea, nosotros discutimos eso en un poco mucho mayor profundidad que estamos viendo ahora. Pero después avanzamos
Y vimos qué estaba pasando con ese templo. Después dijimos que lo que se hacía en el atrio Exactamente. ya mostraba lo que pasaba dentro. Exacto. Lo que no pasaba dentro. Exatamente. Eso vamos a ver quando seguimos a cita que vai falar acerca disso. Se alguém pode seguir lendo. Dice, pero los judíos, Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. gracias. Entonces, acá, ¿qué había en el templo? Acá afuera. Animales, Tráfico de... Tráfico Las mesas. profano. exatamente, mesas para vender cosas, con dinheiro. Essas coisas que são, de acordo com o texto. Orgullo, ambiciones. Esse é o tráfico, literalmente, pero espiritualmente são Concupiscencia. concupiscência. Malos hábitos. Dice pasiones sensuales y pensamientos profanos. Tá bom esses dois solo parar. Então, isso acá literalmente no coração representa concupiscências e paixões. E na purificação, ele está anunciando sua missão aqui na terra. Não sei se vieram isso no texto também, mas disse isso. E isso acá está no coração. Então, todo isso é no coração. Por mais que seja o homem, é uma visão espiritual da natureza do homem, porque não é que literalmente há tráfico no homem ou algo, é algo que está dentro do coração. Bien, entonces vimos que lo que pasa, bueno, de ahí, ¿dónde vimos que está eso en la naturaleza humana? Ese aspecto acá, las concupiscencias, las pasiones, Naturaleza El física. cuerpo. exactamente, la naturaleza física. Eso vamos a saltar y vamos para, exacto, en la próxima sesión, dice la naturaleza física y las pasiones, dice de todas las lecciones que se desprenden. Sería página 35 realmente. Sí, Ah, realmente. ok, 35 de verdad. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, mal traducido del original dice, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Claro, vemos que isso que eu puse que está mal traduzido, abaixo eu puse o que foi dito. Yes, através de indulgência sensual, exatamente. Então, não é tanto de los sentidos, mas sim de uma indulgência sensual. Então, a natureza física está ligada com o domínio de los apetitos e pasiones. Ou seja, os apetitos e pasiones são tentações provenientes da natureza física. Então, isso acá, esse tráfico, é algo que está relacionado com a natureza. Habíamos dicho que Satanás trabajaba en el atrio de nuestro corazón porque él no puede entrar al lugar santo y santísimo. Entonces él corrompía la parte externa para poder corromper así la parte interna. Vocês entendem o que quer dizer? Ou seja, assim como acá, um ser humano não podia entrar acá. Lo único que se poderia corromper de certa maneira são as concupiscências e é o que está externamente.
Satanás tampouco pode dominar tu mente a ponto de forzarte a pecar sin tu decisión. Entonces, lo que ele pode hacer es corromper tu naturaleza física a ponto de subjugar tu interior al dominio dele. É isso que queria dizer? Sugerimos, porque vamos a ver que Helena nos vai dividir o ser em três aspectos, três áreas. Um seria a natureza física. Sugerimos que essa seria uma representação de nossa natureza mental e acá de nossa natureza espiritual ou moral. Por que hablamos disso? Alguém se acorda? Ou por que chegamos a pensar nisso? Um dos aspectos que vemos no nosso primeiro estudo acerca desse tema foi acerca do câmbio que passou desde Adão antes da caída e Adão depois da caída. Em resumo, temos que Adão tinha faculdades superiores e paixões bajas. O que são isso? Paixões bajas ou propensões animais, Helena nos vai dizer. E essas são coisas que nós todos já nascemos ou fomos criados com. Helena disse que com a caída, isso seria caída, é isso que divide os dois. Ella disse que a caída não criou em el hombre uma nova ordem de sentimentos, ou seja, não é que o homem, depois que caiu, começou a sentir ira, por exemplo, ou orgulho. Todo isso o homem já tinha, mas antes estava bajo o controle da razão. Por exemplo, solemos pensar que a ira é algo malo, mas nem sempre a ira é mala. Há momentos em que uno tem que sentir ira, por exemplo, em uma situação de peligro, onde entra alguém e quer roubar tu casa, ou ameaçar tu família. Ou a ira do cordeiro na Bíblia. Em todas essas situações, a ira, que muitas vezes vemos como algo malo, tem seu sítio, tem sua função. Ou, por exemplo, Adão já tinha desejo sexual, o problema é que acá está pervertido. Hambre ou apetito já tinha acá, mas acá capaz de governar e se pode quedar obeso. Então, o orgulho, uno pode sentir orgulho de coisas buenas, ou seja, eu hice algo bueno, o problema é pensar que todo isso vem de ti, pero então todos os sentimentos têm seu sítio. Uma maneira para mim de exemplificar essa questão é que a vontade de Deus o que é como se fosse uma partitura que te vai dar o momento correto de utilizar cada uma de suas paixões. Não sei se me entende. É como que cada um tem seu sítio correto, o seu momento de ser expressado. E se uno está bajo a vontade de Deus, essas coisas vão expressar-se em seu devido momento. O sea, tienen que ser rígidas. Exato. O problema, sim. O sea, no es que, solo para repasar a ver si estoy entendiendo bien, con la caída no es que se creó un nuevo aspecto de nuestra naturaleza, solo hubo un desorden en la jerarquía. Exatamente. E aí, da maneira que representamos, é que antes da caída, quem tinha a corona eram as faculdades superiores. Mas depois da caída, o que passa a governar o homem são suas paixões. Esse é o grande cambio. Vimos que dentro dela, pero entonces isso é relevante porque quer dizer que o homem não foi afetado em seu aspecto espiritual e mental, pero sim em seu aspecto moral. Claro que sua mente não é a mesma de Adão, sua capacidade de exercer fé, sua capacidade de discernir não é tão boa quanto a de Adão. Então tudo isso se diminuiu. Pero o problema mesmo foi uma afetação da natureza física. O que quero dizer com isso? En el archivo ustedes tienen una sesión solo detallando, no vamos a ver creo eso, pero está bueno para investigar. La mayoría está en portugués porque yo copié de un archivo
mío en portugués. Y mientras voy apresentando, yo los traduzco al castellano, pero como no voy a presentar, no los traduzco. Pero en esa sesión hay, por ejemplo, naturaleza espiritual. Y hay todas las facultades, porque cada naturaleza tiene sus facultades. Entonces, por ejemplo, en la naturaleza espiritual está capacidad de discernimiento, la visión espiritual, ejercer fe. Todo eso hace parte de la naturaleza espiritual, conciencia también. Naturaleza mental, raciocinio, lógica, todo eso está dentro de la naturaleza mental. Entonces no es que porque Adán pecó, que ele tuvo un desorden en su capacidad lógica. Ele todavía seguía teniendo capacidad de raciocinio y capacidad lógica. O en su capacidad de discernir, todavía podía discernir. El problema era sus concupiscencias que estaban arriba, estaban dominando. Obviamente, como ya fue dicho, la degeneración humana disminuye en todas las capacidades. Entonces, mi capacidad de raciocinio o de discernimiento no es la misma que de Adán. Pero la gran afectación fue acá en la área física. Pero eso todo lo hemos comprobado también. Cuando nos sentimos mal físicamente porque hicimos un desarreglo físico o estamos enfermos, cuando estamos enfermos no tenemos ganas de orar ni de leer la palabra de Dios ni nada de eso. Sí, está íntimamente O conectado. sea, es la forma que Satanás nos distrae de eso. Claro. O sea, hasta que nos convence de tener malos hábitos o de afectar nuestro cuerpo. Exactamente. ¿Y qué ibas a decir de lo que, perdón, ibas a decir algo antes de que eso refleja lo que está dentro? ¿Qué ibas a decir de eso? Yo dije que, claro, que cuando había tráfico profano ahí en el atrio, ya se sabía que no, y sabemos por la historia que no estaba la gloria de Dios en el templo. Es más, había una piedra, no estaba el arca. Claro. O sea, no estaba la gloria de Dios en el templo y se sabía, sin entrar al templo, se sabía por lo que pasaba en el atrio. Exacto. Entonces, lo que ella está diciendo es que una persona no podía entrar acá, que era donde estaba la Shekinah. Pero se puede saber que acá no está la presencia de Dios simplemente por mirar acá. Si Cristo sabía que acá no estaba la presencia de Dios, porque acá había un tráfico profano. O sea, Dios no puede habitar en un templo donde acá está corrompido. Entonces, el exterior te revela también acerca de lo que está dentro. Eso hablamos. Bien, eso todo es una recapitulación. Vamos al tema de hoy. Bueno, el último punto que hicimos, que es relevante, es que la manera de lo que pasa cuando Cristo purifica es que Cristo viene, vamos a estudiar un poco más, pero limpia del tráfico, entonces esas cosas salen. Y lo que uno va a hacer ahora es que debe someter su voluntad, nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Incluso llegamos a concluir por las citas que eso es unidad con Dios. Y que eso no es una experiencia al final de la santificación, pero eso es una experiencia que pasa al inicio de la santificación. O sea, cuando uno se arrepiente, es perdonado y es justificado, uno tiene su tráfico purificado y ahora tiene que seguir sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es ser purificado del tráfico profano del corazón. Vemos que esa voluntad es distinto de deseo, que voluntad no es tus sentimientos, pero es una decisión que vas a tomar. O sea, vimos que el hecho de que seas purificado no quiere decir que tu deseo se haya quitado. Por ejemplo, uno puede todavía desear en una situación hacer algo malo, pero no puede decir, no, Dios quiere que yo haga eso, y va a hacer lo que Dios decidió. Entonces eso es poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Es decidir lo que sabemos que Dios sabe que es mejor. No sé si me entienden. O sea, toda nuestra naturaleza está bajo completo dominio y sujeto a la voluntad de Dios. Amén. Pero eso, exactamente. Pero eso bajo el ejercicio de la voluntad. ¿Qué quiere decir? Porque a veces esperamos que Dios se posesione de nuestras facultades, de nuestras pasiones bajas, sin que Él utilice nuestras facultades superiores.
O sea, porque tenemos un desorden en nuestras pasiones bajas. Queremos que ellas sean controladas. Voy a dar un ejemplo sencillo que utilizamos. Yo decidí no comer una torta porque me da alergia a ella, pero me gusta mucho. Y estoy en una cena y me ofrecen la torta. Y yo digo, no, no quiero. Pero me siento ahí, empiezan a cortar, y wow, está deliciosa, y yo sé que me da alergia. Y no quiero, pero mis pasiones bajas, con el tiempo, yo voy a empezar aquí. A usar mis pasiones bajas para racionalizar. Yo voy a decir, en realidad no me quedo tan mal, no me va a traer. Total, es solamente un poco de enfermedad que me voy a quedar y después mejor. Me tomo una pastilla después. Entonces mis pasiones bajas van a empezar a utilizar mi mente para acabar, obstruir mi capacidad de discernimiento. Entonces, mis pasiones bajas van a gobernar mis facultades superiores para que yo transgrida la ley de Dios. Eso es la conclusión que habíamos llegado también, que Satanás corrompe lo físico para poder entrar a lo que es la parte mental o moral y espiritual. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Yo, bajo esa situación, yo tengo que decidir hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que decir, por más que yo tenga ganas ahora de hacer eso, yo voy a decidir levantarme de acá y salir. Porque igual no tengo que estar expuesto a eso. O capaz de verdad estar ahí, a veces no hay ni cómo salir. Entonces me quedo, pero todavía, o sea, es una decisión que yo voy a tomar. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros llegamos en esa situación y bueno, como todavía tenemos el deseo, estamos ahí, bueno, comemos y oramos en ese momento. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacer eso. Y no utilizamos nuestra voluntad que Dios ya nos ha dado para tomar la decisión y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces ahí ¿qué hacemos? Culpamos a Dios porque Dios no ha... Porque Dios no nos transformó. Exacto, decimos Dios, exactamente. Lo que llamamos dominio propio. Exactamente. En el conflicto de los siglos, creo que en el evangelismo también está una cita muy interesante que dice que Dios no va a hacer nada por nosotros, por lo cual nos capacitó para hacer por nosotros. Exacto. Amén. Exacto. Por eso el entendimiento de que fuimos dotados con esa capacidad de elección es muy trascendente, de que Dios quiere que vos tomes esa decisión. Si Dios no quisiera que nosotros tomásemos la decisión, hubiera hecho a Adán sin la capacidad de tomar decisiones. En el inicio, hubiera hecho él sin facultades superiores como un robot que era forzado a dominar a Dios, a ser dominado por Dios. Pero no fue así en el inicio y tampoco es así ahora. Él quiere que yo decida. Había más voces. Por ahí, eso que malinterpretamos, la ayuda que Dios está dispuesto a darnos, porque muchas veces en una situación difícil podemos ir a pedirle ayuda, pero tenemos que entender bien cuál es la ayuda que nos va a dar. Muchas veces es información o paz, o viene alguien y te da una palabra de aliento, pero vos igual tenés que seguir usando tu voluntad para permanecer en la decisión o en el camino correcto. A ver. Y también en el caminar va a seguir siendo igual que antes, en la ida y ahora. Claro, en la eternidad todavía vas a utilizar tus facultades superiores para hacer. Vamos a tener nuestras pasiones bajas. Claro, y todavía vamos a tener pasiones bajas. Sí. Dos cosas. Por un lado, sería una oración errónea decir, Señor, ayúdame a no realizar tal pecado. Quizás tendríamos que ir un paso anterior. Señor, ayúdame a fortalecer mi voluntad para no realizar tal pecado. Amén. Y por otro lado, es que con el debilitamiento de la voluntad, porque una persona que se dedica tanto tiempo al pecado, su voluntad se debilita también. Sí. Tenemos como voluntad, a ejercer la voluntad es ejercer el poder de decisión. Entonces una persona que se dedicó tanto tiempo al pecado, se debilita en poder de decisión. Amén. Yo entiendo tu argumento. Y creo que no es lo que quieres decir, de que tenemos que saber las palabras exactas. O sea, yo sé que no es lo que quieres decir. Si lo que quieres demostrarnos es nuestro pensamiento como tiene que ser. ¿Por qué digo eso? Porque tampoco quiero que piensen, si yo oro equivocado, si yo solamente oro, Señor, ayúdame a no pecar, no quiere decir que Dios no va a nos escuchar. Sí. Yo Una vez que lo llegamos a entender, sí, nuestra oración ya... Sí, yo sé que vos no quieres decir eso. Solo quiero decir porque a veces nos enfocamos demás como que si Dios estuviese tan importante en lo que vamos a decir. Y yo sé que no era tu punto. O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, lo que Dios nos puede hacer es fortalecer nuestra voluntad. Y eso ya es otro aspecto, de que con el pasar del tiempo, nuestra voluntad también va a se tornar más fuerte para tomar las decisiones. Entonces no es lo mismo luchar hoy que luchar en un mes. O sea, y una vez que vas venciendo es cada vez más fácil. Hay una obra sobrenatural de Dios
en cambiar nuestro corazón y hacer como que no nos guste lo que antes nos gustaba. Eso el hombre no puede hacer. Si es solo una recreación, te puede cambiar tus gustos. Pero hay también nuestra parte. Eso sería Génesis 3.15, donde empezamos, ¿no? Perdón, yo no... Eso sería Génesis 3.15, donde empezamos, que va a poner... Exatamente. En nuestro primer estudio estudiamos Génesis 3.15, que es que Dios va a poner enemistad entre nosotros y la serpiente. O sea, el propósito del Evangelio es nos llevar a un punto donde nosotros no obedezcamos a Dios por hacer algo. Porque, o sea, la evidencia de la transformación no es hacer lo correcto, pero es amar hacer lo correcto. O sea, si uno solo hace lo correcto, pero no ama lo que está haciendo, todavía no está en una posición de transformación completa. No está convertido. Exactamente. Porque no amas la justicia. Claro, pero yo entiendo que a veces hay momentos en que tus pasiones todavía, o sea, Dios te puede terminar de... porque es progresivo, ¿no? Pero, o sea, por más que hoy haya algo, ¿por qué digo eso? Porque hay cosas hoy, capaz ya estás convertido y hay cosas hoy que son malas y todavía no te gusta no hacer, o cosas buenas que no te gusta hacer. Pero Dios, el milagro es que Dios es capaz de ir cambiando eso cada vez más. Y te va a gustar hacer. O sea, no es que vas a sufrir, porque Pablo sufría guardar la ley. El hijo mayor del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, sufría obedecer al padre. Y no es ese el objetivo. No es que sufras porque estás bajo. O sea, no es que eso es una opresión. Vas a hacer eso con placer. Tu placer va a estar en la ley del Señor. Bien, entonces eso fue lo que estudiamos de manera resumida la semana pasada. Quiero volver a la cita que leímos y quiero que veamos un poco acerca de esa purificación que pasa acá. Y ahí vamos a volver desde el inicio de la primera cita que leímos hoy. En la página 33 ahora. Al entrar al templo, Jesús al templo. Es al inicio, al que volver. Ahí. Vamos a volver a leer. Después del título. Eso, después del título, el templo y la naturaleza humana. Al entrar a Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el acto exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Cristo vio que algo debía hacerse. Habían sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo, sin la debida instrucción acerca de su significado. Los adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender qué prefiguraban al único sacrificio perfecto. Y entre ellos, sin que se le reconociese ni honrase, estaba aquel al cual simbolizaba todo el ceremonial. Él había dado instrucciones acerca de las ofrendas, comprendía su valor simbólico y veía que ahora habían sido pervertidas y malinterpretadas. El culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios. La obra de Cristo consistía en establecer un culto completamente diferente. Con mirada escrutadora, Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él, mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo. Con mirada profética vio lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho y prohibirían que el Evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. La atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que se dedicaban a su tráfico profano y se clavaron en su rostro. No podían retraer la mirada. Sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos ocultos. Algunos intentaron esconder la cara, como si en ella estuviesen escritas sus malas acciones para ser leídas por aquellos ojos escrutadores. Bien, acá yo resalté algunas cosas porque eso muestra la divinidad de Cristo ya, o sea, de que Él ve el futuro, de que Él es capaz de leer los corazones de las personas. Entonces, eso ya hemos resaltado en ese párrafo. Es una escena de cuando Él entra al templo y ve toda aquella confusión que estaba allí.
Bueno, alguien puede seguir. Quiero que entendamos qué está pasando. Vamos a leer un párrafo más acá. La confusión se acalló, cesó el ruido del tráfico y de los negocios. El silencio se hizo penoso, un sentimiento de pavor dominó a la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder de sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentará en el día final. Y aunque no la rodeaba esa gloria que la acompañará entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus ojos recorrían toda la multitud, posándose en cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos con imponente dignidad, y una luz divina iluminaba su rostro. Habló, y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo. Quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Bien. Entonces acá la gente percibe que la divinidad está fulgurando a través de la humanidad. O sea, todos vieron la divinidad que fulguraba, dice. Y abajo dice, en la próxima negrita, el pánico se apoderó de la multitud que sentía el predominio de su divinidad. Entonces, parte de lo que de lo que vimos es que eso era una parábola. Resaltamos más eso en el estudio pasado. Pero lo que va a purificar el templo que acá va a aparecer una persona que es Cristo. Pero lo que purifica el templo es una persona divina. Y es eso lo que hace con que las personas salgan. Eso va a quedar resaltado. Yo quiero leer un párrafo más abajo para que entiendan un poco. Va a estar en el párrafo, en la página, bueno, el párrafo que empieza. Dominados por el terror, los sacerdotes, es más abajo. Sí, es de TG 133.2. Eso es. Si alguien lo puede leer. Dominados por el terror. No, pero el de abajo. El de abajo, que está en negrita. ¿Y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente? El que les ordenaba que se fuesen era hijo de un carpintero, un pobre galileo, sin jerarquía ni poder terrenales. ¿Por qué no le resistieron? Bien, entonces, eso nos trae una pregunta muy relevante. O sea, si vamos a pensar en que hay que purificar el corazón humano, o el templo, vamos primero al templo, que es el natural. Si fuera simplemente una persona que viniera acá y dijera, mira, hay que dejar de vender los animales acá, hay que dejar de profanar el templo. Eso que ustedes están haciendo está mal. Si fuera solamente el hijo del carpintero, ¿qué hubiera hecho la gente? Lo habían ignorado, lo habían quitado. Entonces, eso nos muestra que la obra de purificación no es una obra humana. Si fuera solamente un ser humano acá, no hubiera podido hecho eso. Bien. Lo que pasa es que la divinidad, pero otro aspecto es, eso es solamente una obra divina, ¿qué quiere decir? ¿Cómo la divinidad viene a estas personas? A través de una persona. A través de una persona. Esa es la otra enseñanza. Sí. Es que a través de un ser humano que la divinidad se irradia. No es que Dios, ¿por qué Dios tuvo que encarnar en Cristo? Para justamente poder purificarnos del mal. Porque necesitaba de un ser humano para poder llegar al ser humano. ¿Por qué huyeron los sacerdotes y tiraron todo? Porque si era una persona normal, pero ellos vieron algo, vieron una autoridad, vieron algo diferente. Exatamente. Entonces, para la purificación, o sea, lo que va a quitar es el divino. Pero es importante ver también que la parábola nos enseña que ese divino es irradiado de un ser humano. O sea, el divino trabaja a través del humano. Exatamente. Sí, porque yo estoy como el Padre, Dios podría ser hecho algo en la naturaleza que todos podemos sentir miedo y salir de sin un ser humano. O sea, literalmente pudiera haber venido una lluvia. Sí, es importante recalcar eso porque el texto, al ser Cristo, uno podría haberse tentado a decir es divino. Pero él había anonadado su parte divina. Entonces era un humano a través del cual
la divinidad podría actuar. Y eso es un ejemplo para nosotros. Amén. Exatamente. Bien. Porque eso es trascendente. Entonces, vimos, el primer paso que vimos es que también para nosotros, ya habíamos estudiado eso, creo, no acá, pero el año pasado, cuando Pablo tiene su experiencia de conversión, él tiene una visión de Cristo también. O sea, él es confrontado con, él tiene una visión profética de Cristo. Entonces es una visión de la divinidad de Cristo que lo cambia su corazón. Entonces es un confronto con la divinidad que te va a purificar. Y en la purificación del templo, esa divinidad es ejemplificada como estando en un ser humano. O sea, ahí dice, por ejemplo, que ellos cuando miraron a Cristo, cómo vieron su divinidad, percibieron cuál era su condición. O sea, eso no se podría aplicar, por ejemplo, cuando se mira a la ley. O sea, estaban mirando a la ley. ¿A qué? No solo la ley, no solo la ley, pero era como la ley viva. No sé si... Porque, ¿qué había acá? Primero, estoy pensando en algo. Jesús en su vida terrenal, solamente se transfiguró y recibió el poder de Dios visualmente en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Fue el único momento en No que sé, capaz, o sea, me acuerdo sí. En el monte de la transfiguración se reveló Su gloria en el reino. su parte divina a 3 discípulos nada más, pero en el resto de su ministerio no fue revelado a nadie. O sea que en este caso no estaríamos frente a una revelación de la divinidad, sino que no sé, es más bien, estoy apoyando lo que vos estás diciendo, que es más bien algo que forma parte de la naturaleza. Eso es importante, bueno, que bueno que No es que Dios se reveló precisamente en ese momento. Cuando Elena dice ahí que vieron su divinidad, no se está refiriendo a lo que vieron en el monte de la transfiguración, es para contrastar. Ok, yo entiendo. Por más que pusimos... Bueno, voy a avanzar un paso, después capaz volvemos ahí. ¿Cuál es la implicación de que eso sea nuestro cuerpo? De que eso sea nuestro templo, con relación a la presencia de la divinidad. Si hay tráfico afuera o no. También, pero una lección capaz que obvia, por eso nos están hablando, es que la divinidad está dentro del ser humano. O sea, no quiere decir que nosotros somos dioses, pero nosotros tenemos la parte de la naturaleza divina en nosotros. Ese es misterio escondido. Exactamente. Y lo leímos, era el propósito de Dios. Exactamente. Que Dios habitara en el hombre. Entonces acá Dios está habitando en el hombre. Pero ¿qué vimos en nuestra primera lección? Que por más que Adán estaba vestido, voy a hacer acá, de la gloria de Dios, voy a poner acá mejor, cuando estaba antes de pecar. Eso, él todavía estaba desnudo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué quiere decir eso? Que esa gloria acá es la gloria de Dios, no la gloria de Adán. No sé si me entienden. Por más que sea una habitación de la divinidad no es de él. No sé si me siguen acá. Entonces, por eso, o sea, yo entiendo que capaz no pensamos mucho en eso, pero yo no creo que eso sea un desarrollo de la naturaleza humana, o sea, un evento que fue hecho por la naturaleza humana, pero que la naturaleza humana fue el vehículo y tiene en sí facultades que permiten que la divinidad actúe por medio de ella. No sé si me sigue acá. Pero no es la naturaleza humana lo que está haciendo. Por ejemplo, acá habló que él tenía ojos como... Él tenía ojos, si fuéramos a decir la visión de la gloria de Cristo, ojos como llamas de fuego, que pueden ver el futuro y ver el corazón de las personas. Quiere decir que la naturaleza humana, cuando está unida con Cristo, tiene esa capacidad. Pero no quiere decir que es algo inherente nuestro. Entonces, eso que fue demostrado acá, fue la divinidad de Cristo también, pero no de la manera más amplia. Entonces, yo creo que Cristo demostró su divinidad durante toda su vida. Pero
la manera más expuesta, capaz, no sé si la más expuesta, pero una de las más es cuando estuvo en la transfiguración, o sea, mostró su gloria cuando estaba con el Padre. Pero cuando resurge, está mostrando su divinidad también. Cuando cura a la gente. Cuando perdona a la gente. Es que a veces pensamos que demostrar la divinidad es solo hacer milagros, pero nosotros cuando perdonamos verdaderamente a la gente estamos mostrando la divinidad de Dios en nosotros. Claro, porque no está en nosotros el perdonar. Exactamente. No es nuestro, es un don de Dios, digamos. Exactamente. Y el amor también, cuando hacemos un acto misericordioso, o sea, si no hay amor en nosotros, el amor viene de Dios. Amén. Somos canales simplemente. Exactamente. Por eso es muy importante el primer estudio que hicimos, de que el hombre, por más que vestido de la gloria de Dios, está desnudo. Porque la gloria no es la gloria del hombre. Eso que quiere decir, ¿por qué eso es importante? Porque el hombre mismo antes de la caída no tenía justicia propia. No es que esta es una condición de después de la caída. Ningún ser tiene justicia propia, ni los ángeles tienen justicia propia. Toda la justicia que exhiben es la justicia de Cristo. Que todo lo bueno que podamos hacer viene de Dios. Exactamente. Por eso, exacto, parte, solo para los que no estaban, parte de lo que Satanás dijo en el inicio del conflicto está en Patriarcas y Profetas, el conflicto de los Patriarcas y Profetas. Y él dice que los ángeles no necesitaban de ley, que solo los otros seres caídos, porque los ángeles, por naturaleza, harían siempre la voluntad de Dios. O sea, que lo que Satanás estaba diciendo es, yo puedo, no necesito de Dios para guiarme, yo puedo hacer lo que yo quiero. O sea, lo que él no sabía es que todo lo que él hacía de bueno era Dios quien hacía por medio de él. No sé si me... o sea, todo lo que venía de bueno no venía de él, eso era lo que él no veía. Pero la naturaleza de Satanás no es la misma que la nuestra. ¿En qué sentido? No sabe que igual, yo creo que era un ángel, no es la misma. ¿En qué sentido? O sea, la naturaleza de los ángeles es la misma de nosotros. Yo no sé mucho de la naturaleza de los ángeles, pero yo sé que esa parábola funciona, porque si vamos a la cita que leímos hoy, en el DTG, Habíamos dicho, los ángeles no son robots, pueden elegir, pero sí, no dice, sabían que había ley porque naturalmente la cumplían. sí, pero Podían no cumplirla, pero ellos naturalmente la cumplían. dice acá, en la purificación del templo, abajo de 132.1 de DTG. Creo que... ¿DTG cuánto? 132.3 capaz, punto 2, pero esa es la negrita que dice en la purificación del templo. El primer párrafo que leímos hoy. En la purificación del templo Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido como morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una elección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Está bien. Entonces, esa parábola de un templo sirve para los serafines también. Entonces yo no sé en detalles, pero yo sé que eso sirve para explicarme también. Entonces por eso sabemos que los seres, incluso los serafines, no tienen divinidad o gloria propia. Intrínseca. Exacto. Y eso no es lo mismo. Esto no quiere decir que nosotros seamos dioses porque seamos participantes de la naturaleza divina. Tampoco quiere decir que los ángeles eran dioses. Pero fue por eso que Satanás se confundió, ¿no? Porque parece que era lo que quería Usamos decir. la palabra inherente, ¿te acordás? Sí, exactamente. De que eso no es inherente al hombre. Que le dice Lucifer a Eva, seréis como Dios. Exactamente. Pero es condicionante, entonces esta condición de la que se está hablando ahora está condicionada a que nuestra voluntad esté sujeta siempre a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios, estamos en esa condición acá. ¿Sí? Hay un texto en Juan 14:23 que ahí habla de la condición para que Dios more en nosotros, que dice... Creo que vamos a leer ese sitio, pero puedes leer. No, pero puedes leer, no vamos a leer. Puedes leerlo. Okay, dice Juan 14:23. Juan 14:23, que le responde a uno de sus discípulos. A ver si yo puedo leer. Por ahí que viene más. Respondió Jesús y le dijo:
el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Entonces, no sé si ven acá. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, y eso tiene que ver con lo que hablamos acá. De que... Hola. De que acá, ¿qué hay que estar? Acá tiene que estar la palabra de Dios. Vimos que eso era una parábola interesante porque en la época en que estaba, puede ser acá como un paralelo, Borrar el altar y poner la piedra. había una piedra acá dentro antes. ¿Por qué? Porque en la destrucción del templo, en la época de Jeremías, ellos con miedo de que la arca fuera tomada, sacaron la arca, la escondieron y después para ocupar el local donde estaba la arca y para celebrar el día de la expiación que había que poner sangre, pusieron una piedra acá. Entonces, es bien relevante lo que dice Dios después, yo te voy a quitar tu corazón de piedra y voy a poner mi ley en tu corazón. Porque acá lo que había era una piedra y no estaba la ley. En vez de las tablas. Exactamente, en vez de las tablas. Entonces, lo que tiene que haber acá es lo que digo, las palabras. Si la palabra de Dios, si la ley de Dios está acá, Dios va a morar acá. Yo puse algunos otros versículos para elaborar esa idea de que Dios va a morar en nosotros, pero están acá, están en algunas consecuencias, pero yo creo que ese que él leyó es suficiente. Los otros es Juan 6, vamos a uno más, Juan 6, 53. Juan 6, ¿cuánto? 53 a 56. Juan 53 a 56. Si ponen leer primero 53 y 54. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la sangre del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Bien, eso tiene que estructura de qué regla podemos utilizar acá para entender qué está siendo dicho. ¿Qué regla de interpretación? ¿Qué quiere decir no tenéis, si no beber, no van a tener vida en vosotros mismos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Alguien quiere decir algo? Causa y efecto, repetir y ampliar. Yo creo que son esas las dos reglas. ¿Cómo lo ves? ¿De qué está hablando? La quinta regla dice que la Biblia tiene que ser su propia expositora. Entonces, una manera de decir eso es que nosotros tenemos que repetir y ampliar, o sea, ver que la Biblia repite y amplía. Entonces, ¿cómo hay una repetición y ampliación acá, Esteban? Primero dice, si no coméis la carne del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego te dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí está repitiendo los mismos elementos y cuál es el efecto que está dando. Y te da el agregado de, yo lo resucitaré en el día posterior. Exacto, entonces, yo creo que hay una comparación y contraste acá. Exacto. Hay una comparación y un contraste acá. No sé si ven que hay una comparación y contraste acá. Sí, primero dice el que no, y después dice si comen. Exacto. Entonces dice la negativa y después lo que pasa. Y hay una ampliación, ¿por qué? Porque él va a añadir cómo es que gana la vida eterna. Porque acá te explica que tener vida en vosotros mismos no quiere decir que uno va a vivir para siempre acá. ¿Qué quiere decir? Que lo va a resucitar. Que lo va a resucitar. O sea, vas a morir, pero vas a resucitar. Bien, entonces es interesante identificar eso, porque así vemos que la Biblia está se autoexplicando. Y bien, ahora 55 y 56, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué esa persona va a poder resucitar? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Exactamente. Entonces, si nosotros nos alimentamos de la carne y de la vida de Cristo, Cristo va a permanecer en nosotros. ¿Y cómo eso pasa? Versículo 63 nos va a explicar.
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, para que yo tenga la vida de Cristo, yo tengo que comer las palabras de Cristo. Y entonces, básicamente la misma idea que él dijo. Si la palabra de Cristo está en nosotros, Cristo va a vivir en mí, o sea, la naturaleza divina de Cristo va a vivir en mí. Y así yo voy a ser resucitado de la misma forma como él fue resucitado. Para que Dios viva en el 57. O sea, porque a través de la carne de Cristo, Dios va a vivir en nosotros. A ver. Bien. Quiero que vayamos entonces. Hay otros textos que van a probar lo mismo, pero yo creo que estamos bien con eso. Vayamos a Ageo 2. Volvamos, ¿no? Estamos bien. Ageo 2. Está antes de Zacarías. Después de Sofonías. Quiero que leamos del 1 a 9. ¿Alguien sabe en qué contexto está el profeta Ageo? Ageo se dice en castellano. Sí, está perfecto. Cuando está reinando el rey Darío. Bien, rey Darío de dónde? De Persia. De Persia. Entonces está el rey Darío. Antes de Artajerjes, que fue en el año 457 del decreto. Después de Ciro, que reinó en el año 536. Entonces acá en ese periodo acá, está Ageo. ¿Qué pasó acá? O sea, él va a profetizar acerca de que alguien sabe. Aparentemente Ciro ya había dado el decreto. Hubo un decreto acá. Para irse. Y sin embargo viene ahora el segundo rey y hay pueblo que no se había movido. Claro. Hubo otros dos reyes acá en el medio, pero llegó un otro que va a dar un decreto. Entonces, antes de eso, si voy a volver acá, el templo fue destruido. No solo el templo, pero toda Jerusalén. 586. Bien, 586. Esas son fechas antes de Cristo. Entonces, lo que Ageo va a estar hablando es acerca de la reconstrucción del templo que había sido destruido. Ellos dejaron de trabajar en el templo y empezaron a construir sus propias casas, pero él va a decir, ustedes tienen que volver a construir el templo de Dios. Bien, entonces leamos del 1 a 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel. ¿El 2 o el 1? Desde el capítulo 2, Capítulo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, su sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Un segundo. ¿Hay alguna relevancia en esta fecha acá? 21 días del mes séptimo. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Después de la expiación. Y eso es la fiesta de los tabernáculos. Esa es la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. No sé si es el penúltimo día o el último. Creo que el último es 22. Bien, solo decir. ¿El 15, el 21 o 22? Está en una fiesta judía acá, tiene una avenida. Pero bueno, puede seguir. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Jodasac, su sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El segundo. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Bien, el versículo 3, ¿qué está hablando? Pero que conocieron el primer templo de Jerusalén. ¿Cómo fue el primer templo? El de Salomón. El de Salomón. Lo más bello que hubo.
Entonces había ese templo de Salomón acá. Y ellos dicen, ustedes vieron ese templo. ¿Qué está hablando acerca para ellos? Que este otro templo es como nada delante de ese. Exato, lo que están construyendo no parece, dice, mirad la gloria que había eso. Ustedes no les parece nada glorioso, ¿no? Creo que esa es la idea del versículo 3. Fue creado, Dios les dio un templo glorioso y ahora están con un templo no tan glorioso. Bien, puedes seguir del 6 ahora. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseo de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, llenaré de gloria y la gloria será mayor. ¿Leíste hasta cuál? Hasta el 9. Bien, eso. De aspecto era mucho menor. Exactamente. Templo, pero ¿Por qué? gloria. Exacto. Entonces, ¿por qué será que dice el versículo 8? El versículo 8 parece que tiene algo que ver con lo que está siendo dicho. No, parece que está No, eso para nos predican cuando ¿No escuché, no? Después lo dijimos. Bueno, pero lo que está queriendo decir es, acá, la gloria que ustedes estaban mirando era porque tenía mucho oro y mucha plata. Pero él dice, mira, el oro y la plata son míos. O sea, no es eso que ustedes tienen que mirar. Elena nos va a decir que la casa que ellos estaban construyendo era mucho más sencilla, porque antes ellos pensaban que la gloria del templo era que era hecho de oro y el esplendor que tenía. Pero eso no era la gloria del templo. ¿Y por qué que la gloria de esa casa fue mayor que la primera? Creo que todos sabemos la respuesta. ¿Por qué? Cristo estuvo ahí. Exactamente. Entonces, lo que creció acá fue la intimidad de conexión con Dios. No fue una gloria externa, pero fue que acá Dios estaba mucho más cercano de ellos do que antes. No sé si ustedes ven eso. Pero la gloria acá es que... nació con H. ¿Qué? ¿Había algo? Ponerle la H. Ah, no sabía. Hay algunas Biblias de Ángel con sin H. Es que en portugués no tiene H. Bien. Eso es interesante porque quiero que leamos una cita de Elena, está en los apuntes de ustedes. Está en la página, bueno, abajo de donde dice la gloria del templo. Empieza por su vida y muerte, si alguien no puede leer. ¿Dónde está eso? 28. Por su vida y muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores,
no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Bien, entonces, ¿por qué vimos eso de que la gloria de la segunda casa es mayor que la primera? Si uno compara a Adán y compara a nosotros hoy, si uno fuera a hacer acá yo voy a poner conversión. Y yo voy ahora a hacer nosotros, intentando hacer una proporción. Dios también va a morar en nosotros. Pero si uno compara, igual hoy tampoco hay una luz que brilla, ¿no? Si uno compara la gloria de esa casa con la gloria de la primera, ¿qué uno tiene la posibilidad de decir? Que son dos templos. Ese es el primer templo en su mayor gloria y ese es su templo ahora después que fue restaurado. Y que tenemos la degradación física de 6.000 años de pecado. Exactamente, de que esa gloria parece que esa casa es más gloriosa que esa. Pero no es como nuestra gloria va a ser mayor. Es lo que dice el texto. ¿Perdón? Por ejemplo, acá dice que él vinculó la humanidad por un vínculo. Puede ser, o sea, que justamente que habías dicho, de que nuestra gloria Es mayor. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que dice Ageo? Que la gloria del segundo templo será mayor que la Él dice, esa gloria acá es mayor que esa. Es eso que Ageo dice. La gloria de la segunda casa, por más que externamente parezca peor, ella es mayor que la primera. ¿Por qué? Por la encarnación de Cristo. Porque lo que dice Ageo es, esa casa es mayor porque el deseado de todas las naciones, Cristo va a estar entre ustedes. Y ahí, ¿sí? Lo que me llamó la atención es que dice que estamos más íntimamente ligados con Dios de que si no tuviéramos pecado. Exactamente, Dios está más cerca. Por eso la gloria de esa casa es mayor. ¿Sí? Creo que también la gloria es mayor porque necesitamos más gloria. Amén. Por nuestra naturaleza caída, justamente Amén. lo que vos explicabas, que estamos en mucho peor condiciones ahora que antes. Amén. Entonces Dios siempre nos da todo lo que necesitamos. Amén. Y en estos tiempos y cada vez más nos da más la gloria de Dios. Amén. Por eso este acercamiento absolutamente necesario que tenemos que tener cada uno. Amén. Amén. ¿Vos pusiste el 457 por algo, Ever, ahí? Solo para nos ubicar en el tiempo, que yo no sabía esa fecha. Pero es algo porque, digamos, todos los judíos sabían que tanto cuando se inauguró el tabernáculo como cuando se inauguró el templo de Salomón, entra una nube en el templo, en el lugar santísimo, y los sacerdotes tuvieron que salir y dejar de oficiar, y que la gloria de Dios llenó físicamente y visiblemente el templo. Cuando Ageo promete, la gloria de este segundo templo va a ser mayor, y no hubo, cuando se termina de completar el templo de Zorobabel, no hubo ninguna manifestación gloriosa del cielo. O sea, fue la inauguración, ¿viste? Que no hubo una gloria visible. Y hasta la época de Cristo, y después que Herodes remodela el templo, no hubo una manifestación como en el primer templo ni como en el tabernáculo. O sea que tenían que entenderlo eso espiritualmente. Exactamente. O sea, tenían que discernir la parte espiritual de la profecía, y que no era algo literal. De hecho, dice Elena White que cuando los que habían visto el primer templo volver a lloraban. Lloraban, pero Elena White aclara que eso era algo malo. Sí, Dicen que desanimaban a sus hermanos. Claro. Porque veían la apariencia. Vemos la apariencia. Bien. Entonces, quiero que quede evidente para todos, ¿no? Que en Cristo llegamos a estar íntimamente más unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Entonces, acá nosotros estamos más unidos a Dios do que antes, por Cristo. Bien. Vamos a seguir, porque eso tiene algo que ver incluso con el gran conflicto. Si alguien puede leer la obra. Acerca de su pueblo, Dios dice. Aquí para arriba de vuelta. No, abajo. 17.2. 18. Ah, 18. Acerca de su pueblo, Dios dice: serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre su tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los reyes míos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios.
En los siglos venideros, Él revelará la soberana riqueza y su gracia, en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a las potestades y a las autoridades en las regiones celestiales la multiforme sabiduría de Dios, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, la próxima frase es una frase clave, si puedes leer también. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. Bien, antes dice que la exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. Y está hablando que los redimidos van a ser ¿o qué? Un testimonio para quienes? Para los no caídos. Y ahí dice, por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. Entonces, esa obra redentora de Cristo acá, ¿qué quiere decir? ¿Encarnación en qué sentido? Como que si una vez que nosotros adoptemos podamos alinear nuestra mente con la mente de Dios, o sea, podemos tener esa redención, no sé. Amén, amén, estoy de acuerdo. Porque a veces pensamos que la obra redentora es cuando, en la cruz solamente. Pero la obra, o sea, y la encarnación, Elena dice que es un misterio, que nosotros tenemos que participar. O sea, entonces, a veces pensamos en la encarnación solo de Cristo, pero la encarnación de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como que se termina de completar con la encarnación de Cristo en nosotros. Exactamente. Y también, o sea, no solamente la redención es para nosotros, sino para los otros mundos también. Amén. Porque dice que el gobierno de Dios queda justificado. Y por culpa del pecado en este mundo, tembló el gobierno de Dios en todo el universo. Exactamente. Entonces, es la obra de Dios en esas personas que va a la obra redentora de Dios en salvar al hombre, que justifica que el gobierno de Dios es un gobierno bueno. El siguiente párrafo, porque dice que las acusaciones de Satanás quedan refutadas, es porque Satanás acusó a Dios de ser injusto, de darnos una ley que era imposible guardar, y la obra redentora de Cristo deja de manifiesto a los no caídos de que Dios es un Dios de amor y que su obra es justa y que sí se la puede guardar. Amén. ¿Puedes leer el párrafo? El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisolubles. Yo creo que el próximo párrafo, porque ¿qué era un templo también? Porque el hombre fue creado como un templo, pero la tierra también, no sé si entienden, era como un templo, donde había un lugar que era más santo, que era el Edén. El próximo párrafo va a hablar de que la gloria de la segunda tierra es mayor que la gloria de la primera tierra, que es la misma idea. Va a decir, la obra de redención estará completa, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. O sea, la gloria de la segunda casa, del segundo templo, de la segunda tierra, es mayor que la primera. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrada por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del cielo del Señor, le alabarán por su don inefable. Yo creo que todos los tres ejemplos nos muestran que lo que aumenta es que Dios está más cerca. O sea, la gloria es mayor, no porque nosotros hoy fuimos dotados de algo en nuestra naturaleza que nos hace más poderosos que Adán. Es que Dios está más cerca de nosotros hoy porque Cristo encarnó y ahora está más cerca de nosotros de que cuando Adán estaba luchando contra Satanás. Claro, el que a muchos se le perdonó mucho más. Amén. ¿Y por qué es una promesa? Amén.
Bien, ¿qué quiere decir eso? Vamos a leer una cita, para mí es muy fuerte. ¿Alguien puede leer la próxima cita? Debido a la ofrenda hecha en nuestro favor. ¿Cómo es la referencia? HHD, ¿qué libro es? Hijos y hijas de Dios. Debido a la ofrenda hecha en nuestro favor, estamos en situación ventajosa. El pecador, separado por el poder de Cristo de la confederación del pecado, se acerca a la cruz levantada y se postra ante ella. Entonces surge una nueva criatura en Cristo Jesús. El pecador es limpiado y purificado. Se le da un nuevo corazón. La santidad descubre que no tiene nada más que pedir. Un punto. Si fuéramos a poner eso en la historia, en una línea para ejemplificar la obra de salvación, ¿cómo podríamos hacer eso? La persona estaba en tinieblas, perdida, acá sería perdida. Limpiado y purificado. Exatamente, ella se va a prostrar ante la cruz. Sí. Voy a ponerlo acá. Y Dios le va a dar un nuevo corazón. Eso es lo mismo que no sé si acá hay una palabra clave. El pecador es limpiado y purificado. Que en términos de justificación, santificación y el momento de justificación. Justificación. Entonces voy a poner acá justificación. Que en el modelo de agricultura sería Amén. Arar. Limpia. Arar, limpiar, exactamente. Justificación. Acá, por más contradictorio que capaz nos parezca creer por nuestra visión moralista capaz de la realidad, es cuando uno es justificado, ¿qué dice la santidad? ¿Qué tiene que pedir de él? Pedir. No tiene más que ver. Ya está. ¿Por qué? Si se acuerdan del modelo de Génesis, ¿por qué eso es verdad? Sos una nueva criatura. Sos una nueva criatura y estás vestido. Y esa justicia acá es una justicia completa. Por más que parezca distinta, es la misma que la que tenía Adán. Exatamente. Entonces acá estás vestido, y si estás vestido con la justicia de Cristo. Entonces acá la persona es una nueva criatura, tiene un nuevo corazón, sería como que sacar la piedra acá y poner la ley otra vez, y la presencia de Dios. ¿Bien? ¿Bien? Ok, ¿qué sigue ahora? La obra de la redención implica consecuencias difíciles de concebir para el hombre. Un punto acá, yo creo que capaz algunos se quedan desconfortables cuando hablamos de encarnación, Cristo en nosotros. Elena dice que es un misterio, el misterio de la encarnación. Dice que la única manera de entender ese misterio de la encarnación es por medio de participar de ese misterio. O sea, ella dice, si quieres entender algo del misterio de la encarnación, tienes que vivir ese misterio de que Cristo vive en vos. Esa cita acá. No está acá, yo la tengo en la Biblia con textos de Elena. Creo que es cuando ella comenta, después, no sé si es Timoteo o Colosenses, pero ya leímos en algún estudio nuestro. Yo la puedo encontrar en mi iPad después. O después yo la busco acá. Me distraí. Seguimos así. Hay personas que pueden seguir. No, pero es lo que la cita dice, ¿no? Que es un misterio difícil de que son cosas difíciles de... Que el hombre tenga concepto de concebir para el hombre. Exacto. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién leía? ¿Puede seguir? Sí. Había que impartir a los seres humanos que luchaban por conformarse a la imagen divina un bosquejo de los tesoros celestiales, una excelencia de poder que los pusiera por encima de los ángeles que nunca cayeron. La batalla se había librado, se había ganado la victoria. El conflicto entre el pecado y la justicia exaltó al Señor del cielo y reafirmó delante de la familia humana salvada, delante de los mundos no caídos, delante de las huestes de malhechores, la santidad, la misericordia, la bondad y la sabiduría de Dios.
Bien, entonces, ¿qué se está diciendo eso? No sé si ven cuán poderoso. ¿Cómo? La santidad de Dios se visualizó más todavía en contraste con la pecaminosidad. Amén. Pero lo que yo quería mostrar es que acá, cuando el hombre fue creado, si fuéramos a Salmos 8, yo puse acá, no vamos a leer, porque es un concepto que es fácil. Salmo 8 dice que el hombre fue creado inferior a los ángeles. Pero acá dice que nosotros recibimos más poder que los ángeles que nunca cayeron. No sé si ustedes entienden eso. Es como si se revierte la situación. Exatamente. Entonces acá, cuando recibís un nuevo corazón, tenés más poder que un ángel que jamás cayó. No sé si entienden eso. O sea, igual tenemos más gloria de lo que antes. Exatamente. ¿Por qué eso? Si uno va a ver, ¿por qué esa casa era mayor que la primera? ¿Qué decía el texto de Ageo? Porque estuvo Jesús ahí. El deseado de todas las naciones. Cuando Cristo sube, Cristo, él era una parábola viva, porque él era, él vivía la lección, él vino para revelar al Padre. Entonces él decía, cuando uno ve a Cristo, cuando uno ve a mí, uno ve al Padre. La idea de un cristiano, ¿por qué se dice el nombre cristiano? Porque es la misma idea, es para que cuando uno ve a Cristo, ve a nosotros. Él dice, como el Padre me envió, yo los envío. Entonces, para que cuando alguien me vea, vea a Cristo también. ¿Y por qué él dice que yo tengo que pedir algo? Él dice, mira, hasta ahora ustedes no han pedido en mi nombre. Y ese que es el gran secreto del poder que les va a dar en el Pentecostés. ¿Qué quiere decir pedir en el nombre de Cristo? Pedir, digamos, de acuerdo a sus prerrogativas, a su, digamos, poder. Es como llevar una tarjeta cuando uno va en el nombre de otra persona. Exacto, capaz de una parábola. Tengo entendido, no sé si Elena igual lo dice, como cuando oramos en el nombre de Cristo nos apropiamos de su justicia. Claro, capaz de una manera más sencilla. Es cuando tu madre te dice, va a la panadería y comprar y poner en mi cuenta. O sea, la crianza. Y la chica, mira, vine a comprar pan y es para poner el nombre de mi madre. O sea, vos tenés 10 años de edad y vas a poner el nombre de tu madre que tiene la potestad. O sea, es como si vos fuera y pidiese algo, como si fuera la otra persona. Entonces, lo que nosotros recibimos acá es que vos ahora sos en la tierra un representante de Cristo. Entonces, cuando vos pedís algo para Dios, no es que sos vos pidiendo, pero es Cristo que está sentado a la diestra de Dios. O sea, es alguien que comparte de toda la potestad del universo. Entonces, el poder viene a vos porque vos ahora pedís en el nombre de Cristo. No sé si me siguen. Eso es más poderoso que los nombres. A ver, porque Cristo está arriba de los ángeles. ¿Y vas a decir algo? Ok. Bien, hay una otra cita que va a decir básicamente lo mismo, pero creo que esta era la idea. La próxima cita dice lo mismo. Es como una repetición de esa, pero capaz podemos leer otra vez, si alguien lo puede leer. ¿La segunda? Sí, la obra de redención. La obra de redención implica consecuencia de las cuales es difícil que el hombre tenga concepto alguno. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y al que justificó, a esto también glorificó. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Acá explican por qué la santidad no tiene más que pedir. ¿Por qué? Porque el que justifica, Dios es el mismo, es el que justifica. O sea, es Dios quien le da la justicia y es una justicia completa. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros amamos o perdonamos, ¿hacemos por nuestro poder o por el poder de Dios? Por el poder de Dios. ¿Y el poder de Dios es limitado o es ilimitado?
Entonces, toda vez que vas a hacer la voluntad de Dios, estás actuando por medio de la omnipotencia. Eso es importante de entender. O sea, para hacer la voluntad de Dios, vos sos omnipotente. No hay, el pecado no te puede forzar a pecar. Entonces, siempre que tenés que decidir entre hacer algo y hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, tenés acceso a la omnipotencia. Y creo que a veces nosotros no nos gusta un poco ese concepto. Pero la otra opción es, si no haces el bien por la omnipotencia, es porque estás haciendo por tu propio poder. Entonces solo hay esas dos opciones. O estás actuando por tu potencia, por tu poder, o estás actuando por medio de la omnipotencia. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yo creo que podemos terminar con este tema de la naturaleza humana. No sé si seguimos en la próxima semana. Hay algunos aspectos más. Podríamos ir a Romanos para ver un poco de eso. No sé muy bien. Vamos a ver qué hacemos la próxima semana. Y yo quería agregar que Dios quiere hacernos reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es el objetivo de que seamos sacerdotes en el cielo? Porque cuando dice ustedes son nación santa, real sacerdocio, etc., dice para que anunciéis, digamos, y vamos a estar anunciando a los seres de todo el universo la obra de la redención que Cristo hizo en nosotros. Esa va a ser la función de sacerdotes en el cielo. Anunciar a los mundos no caídos la obra de la redención. Amén. ¿Algún otro comentario? Oramos.